Cuando tuvimos aquí la conversación con quien fuera gobernador de Tamaulipas, Francisco García Javier Cabeza de Vaca, dio una serie de informaciones y de situaciones bastante delicadas respecto a lo que ocurre desde hace varios años en Tamaulipas y cuando fue gobernador, lo que ocurrió en su gobierno con el tema del huachicol y las investigaciones y órdenes de aprehensión que se giraron desde su gobierno y lo que en su momento presentó al entonces presidente López Obrador para que la federación colaborara con el gobierno de Tamaulipas para la aprehensión de esas personas en específico. Dijo Cabeza de Vaca aquí que eso le molestó a López Obrador, entre otras muchas cosas. Y pues estaba escuchando la entrevista a Guadalupe, cosa que le aprecio mucho, que estaba escuchando el programa, y pues dice, se quedó corto, en pocas palabras. Bienvenido al programa, Guadalupe, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carmen. Un saludo, amigo Figueroa. Gracias por estar aquí a los dos. Bueno, pues en eso estábamos, Alfredo. En eso estamos. Bueno... Acerco tu micrófono, perdón. Sí, me acerco. Yo creo que está sobre el tapete de discusión nacional. El huachicol. Como tema más relevante de lo que yo creo que ha pasado prácticamente en todo este año de gobierno. Es la revelación, Carmen, de el entramado que representa el caso del huachicol fiscal en México. No solo se está discutiendo en todos los ámbitos y en todas las mesas y en todos los cafés, sino que representa, desde el punto de vista histórico, y esto es muy relevante, el hallazgo de desfalco al Estado mexicano más grande del que tengamos memoria por la cantidad de recursos que dejaron de entrar al gobierno de México, merced a entrar en contrabando todo lo que tiene que ver con gasolinas en nuestro país. Entonces, en mi opinión, estamos ante un asunto que podemos comparar, que es superior, digamos, a Odebrecht, a la Casa Blanca, a la estafa maestra, no hablo desde el punto de vista simbólico, pero lo refiero desde el punto de vista de montos implicados a Segalmex, ¿no? Y entonces aquí hay un debate, creo, que está en el centro de la discusión política nacional, y es quién sabía de estos asuntos, porque se han tocado ya esferas de altísimo nivel en términos del circuito del expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Desde cuándo tienen conocimiento de una práctica de esta naturaleza? ¿Y cuáles son los motivos, Carmen, por los cuales empezamos a tener decomisos de esta magnitud hasta el 2025? Porque estamos hablando aquí de cifras que superan los 500,000 millones de pesos en este periodo. En algunos tramos, las cuentas que se tienen solo de IEPS y de IVA representan cerca de 130,000 millones de pesos anuales, lo cual es una cantidad de dinero absolutamente inexplicable. Esto nos lleva, me parece, nos hace ver un asunto que no podemos mirar hacia otro lado. En esa lógica, creo que lo que revela Cabeza de Vaca, quien además tiene una amistad, una relación con Guadalupe, y con quien han estado, digamos, entiendo eso, en este tema desde hace ya bastante tiempo, aquí te ha revelado a ti, y esto creo que es el centro, que el expresidente de México tenía conocimiento por conducto formal del propio exgobernador de Tamaulipas de hechos como los que hoy se están revelando abiertamente, y se advertiría, por lo que ha sucedido, que el proceder del expresidente de México no fue actuando, o por lo menos no hay evidencia que nos permita suponer eso cuando estamos viendo el tamaño del fraude del que hablamos, para detener esta conducta. Por el contrario, lo que vemos es que están implicados parientes del excomandante, al almirante de la Marina en México, y que incluso, digamos, en la parte de lo que se llama, o se conoce ahora como la barredora en Tabasco, hay también prácticas de esta naturaleza, sin que hasta el momento López Obrador haya dicho una sola palabra al respecto de su responsabilidad. Yo no hablo de en este momento con relación a un tema como este.
Guadalupe, bueno, nos has compartido dos cosas, un video que más adelante hablaremos de eso cuando tengamos oportunidad, pero un documento que tú pudiste obtener para efectos de este tema en específico. Sí, Carmen. A ver, para el público primero, el huachicol fiscal se ha convertido en el principal negocio de la delincuencia organizada en México, más que las drogas. El huachicol fiscal no puede atribuírsele a Calderón, porque el huachicol fiscal es posible a partir de que la reforma energética, donde se permite que particulares puedan también importar gasolinas. Y eso es hasta 2017. Antes solamente Pemex podía importar gasolinas. Con esa reforma se permitió que particulares pudieran importar gasolinas. Te mandé hace un momento también un tercer documento, que es el cálculo que hemos hecho de cuál es el monto anual del huachicol fiscal, comparando las cifras oficiales norteamericanas de exportaciones de gasolinas a México y las mexicanas de importaciones a México. O sea, son cifras oficiales. Comenzó en 2019 con alrededor de 60,000 millones de pesos de no pago de IEPS, el impuesto especial, y terminó con 112,000 millones de pesos aproximadamente. Se lo manda a la producción para que lo tengamos aquí en la pantalla, lo que me Para estás que lo diciendo. tenga. El documento que nos has compartido. Son cifras oficiales solo del IEPS. ¿Esta nota informativa la elaboraron quiénes? La elaboramos nosotros desde la Alianza Federalista de Gobernadores, de la que yo fui secretario técnico, de aquellos 10 gobernadores que salieron de la CONAGO y hicieron un replanteamiento del federalismo en México, y que es parte de los problemas que traemos todavía, porque hubo una gran molestia del presidente de la República, o porque se planteó un asunto alternativo a la CONAGO. De muy mal gusto de su parte. ¿Y por qué se hizo? Porque los estados fronterizos, por acuerdo de coordinación fiscal, de las importaciones de este tipo de los IEPS, una parte se le entrega al Estado. Es parte de la fórmula fiscal. Entonces, por eso se hizo el estudio sobre IEPS. Bueno, solo por IEPS, Carmen, en el sexenio de López Obrador no se pagaron 554,000 millones de pesos en ese sexenio de IEPS. Falta el IVA. Más el IVA, que es el 16%, es más o menos ahorita como 3 pesos 80 centavos por litro. Y eso es más o menos, con estos mismos números, alrededor de otros 50,000 millones, redondeando, extras. Aquí está. Ahí está. A ver, aquí está, Guadalupe, sobre la pantalla. Para el público que está escuchando la radio les vamos contando, y para quien está siguiendo la señal en Aristegui Noticias, estamos viendo en la pantalla esto que nos dices, la comparativa de cifras. ¿Vuelves al punto? Sí, vuelvo al punto. O sea, se puede hacer esto con cifras oficiales porque las empresas refinadoras y productoras de gasolinas en Estados Unidos sí reportan en Estados Unidos cuánto se manda a México, cuánto se vende a México. Y México también reporta que llega. ¿Cómo se dio cuenta Francisco de este tema? Fíjate, es ilustrativo. En los estados fronterizos, antes de pasar la aduana de aquí para allá, cuando vas por tierra, hay casetas de cobro de peaje que tienen los gobiernos estatales. Bueno, cualquiera que haya pasado frontera por tierra te das cuenta de esto. Y tienen cámaras. Bueno, se comenzaron a dar cuenta que pasaban pipas de gasolina por el carril de vacíos cuando pasaban a Estados Unidos. Y cuando regresaban en la tarde, regresaban por el carril de vacíos. Entonces te comienza a decir, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué una pipa pasa por el carril de vacío y regresa por vacío? ¿Qué fueron a dar la vuelta o qué? Fueron al mall, ¿no? Fueron al mall, pero... Le reportan a Francisco esta circunstancia de que era ya muy usual que pasaran muchas pipas por vacío y regresaron por vacíos. Y entonces Francisco decide poner retenes en la carretera, después ya dentro de tierra mexicana. Y cuando los detiene no venían vacíos,
venían llenos de gasolinas o de diésel, que Estados Unidos traían para del México. otro lado. Entonces él los detenía, los llevaba a la Fiscalía General de la República. Como ya no cupieron porque eran tantos, le tuvieron que pedir permiso a Pemex para que en sus patios, que son mucho más grandes, se guardaran estas pipas detenidas. Tiempo después las pipas andaban como si nada, ¿verdad? Y él comienza a reclamar porque dice, oye, es que esto que pasa por vacíos a mí me afecta, porque yo tengo derecho de esas importaciones a un determinado monto como Estado de la Federación fronterizo. Ahí comienza el tema, por ahí se dan cuenta. Cuando se dan... 2019. 2019, que él inicia con estas investigaciones. Bueno, yo fui secretario técnico de la Alianza Federalista, por eso conozco estos temas. De los 10 gobernadores, me hicieron el favor de invitarme esos 10 gobernadores a que ayudara yo a la coordinación. Ahí está la cifra. Ahí está. 554,750 120 mil millones de litros. Cuando dicen, oye, detuvieron 10 millones de litros. Y todo el mundo dice, madre, es que muchos 10 millones de litros. No, son no reportados 120,000 700 millones millones de litros. de litros no reportados. Ese es el tema. De 2019 a 2024. El IEPS estaba en Este dato es, perdón, este dato, Guadalupe Acosta Naranjo, es de 2019 a 2024. Sí, claro. Total de litros no declarados es de 120 millones de litros. 120,000 millones, Carmen. 120 mil millones. 326. A ver, no, 120 mil billones. 404. Sí, Carmen. 120 mil millones. Comenzaron con pipas. Después pusieron vagones de tren. Y luego terminaron con los buque tanques, que es lo que nosotros decimos el buque tanque que está en el Zócalo. Ese es no es el elefante en la sala, es el buque tanque en la sala de este negocio que solamente es IEPS. Ahora cuéntale IVA. Y ahora cuenta que además compran la gasolina a mitad de precio allá y acá se vende a 24 pesos. Allá anda más o menos en 10, 11 pesos el litro y aquí se termina, quítale el traslado, lo que tú quieras. Es triple negocio. El sobreprecio de la gasolina aquí, el IEPS y el IVA. 554,000 millones son solamente de IEPS, más alrededor de 50,000 millones al año por IVA, más lo que significa que allá se compra más barato y se vende más caro acá. De ese tamañito es el problemita que tenemos. Eso fue lo que encontró Francisco. No, es descomunal. Es descomunal. A ver, Segalmex son 15,000 millones y teníamos un escándalo. Terrible escándalo por Segalmex. Imagínate, estos son 10 Segalmex por año. Carmen. Sí. Bueno, esto Francisco lo denuncia desde 2019. Yo entonces ya comienzo a entender un poco el asunto, le pregunto y me dice esta historia. Pasaban por vacíos pipas, regresaban por vacíos. A mí se me hizo sospechoso, puse retenes, vi que traían gasolinas, las reporté a la fiscalía, las llevé a la fiscalía y las dejaban ir. Desde 2019. La Fiscalía General de la República. Claro. O sea, las denuncias del gobernador de Tamaulipas. Esto que andan diciendo que apenas se están enterando del huachicol, desde 2019 estaban ya las denuncias presentadas. ¿Qué es lo que dijo aquí? Tan estaban presentadas que yo le pedí al presidente que nos ayudaran a detener a las personas Francisco que ya teníamos fue avanzando en estas identificados. investigaciones y tomó la determinación de iniciarle proceso a los líderes de la delincuencia organizada en Tamaulipas por delitos del fuero común. Siempre los gobernadores terminan diciendo, no es federación, pero ellos cometen muchos delitos del fuero común, asesinatos, secuestros, cobro de piso, y él tomó esa determinación y giró orden de aprehensión para 14 de estos líderes. Porque acuérdate que los cárteles así funcionan, Carmen. Un cártel, el jefe es el mismo, es el Mencho, es el Mayo, es el Chapo, pero tienen un departamento que es tráfico de drogas, otro que es fentanilo, otro que es cobro de piso, otro es tráfico de personas, otro es todo, por eso es un cártel. Pero el jefe es el mismo. Otro es huachicol. Y otro es el huachicol ahora.
fiscal, que no le pueden echar la culpa a Calderón, no vayan a salir con esas, no se podía. No, porque no había una ley que lo permitiera. Dice Andrés que él terminó con el huachicol, no, lo expropió para Morena. Eso fue lo que hizo Andrés Manuel. Se dio cuenta del negocio y lo expropió para Morena. ¿Cuál es el momento clave, Carmen? Cuando Ricardo Peralta, que era el director de aduanas, que ante tantas acusaciones que hubo de su mal manejo en aduanas, terminan quitándolo. ¿Y a dónde se va Peralta? A la oficina de Mario Delgado. Él se convierte en el administrador de Morena de los recursos para las campañas de Morena. El personaje que puso a Julio Carmona, hermano de Sergio Carmona, de director de las aduanas de Tamaulipas. ¿Cuál es la importancia de Tamaulipas aquí? Tamaulipas significa, con datos oficiales, la mitad del tráfico de mercancías de México con Estados Unidos. La mitad, solo Tamaulipas. Toda la otra mitad es poquito lo que tiene Nuevo León, Chihuahua, Sonora. Es Tamaulipas. California. Es Tamaulipas. Y ahí ponen a Julio Carmona, el hermano de Sergio Carmona, mejor conocido como el rey del huachicol, asesinado en San Pedro Garza García a fines de 2021, y después Julio se va y se declara, se acoge al programa de testigos protegidos en Estados Unidos. Ese lo puso Ricardo Peralta. Y Ricardo Peralta, cuando sale de aduanas, se va exactamente a la oficina de Mario Delgado. Mario Delgado, al que acusó 20 veces, y con razón Porfirio Muñoz Ledo, de utilizar los recursos de Sergio Carmona para su campaña y usar su avión. Y ahí están las bitácoras. Hay una liga directa de la delincuencia organizada con el partido Morena. Y esta es la primera vez que el cártel se organiza desde el gobierno. Antes, un narcotraficante llegaba con un comandante, con un directivo, alguna autoridad, le decía plata o plomo. Tú extorsionabas, ellos extorsionaban al funcionario que tenía que aceptar el dinero o sufrir las consecuencias. Hoy se organiza esta delincuencia desde el gobierno. Desde el gobierno. Y lo digo con toda claridad y seriedad, porque están las evidencias por todos lados. Se les entregaron, se hicieron las denuncias. Tú tienes en tu poder ya el oficio con las 14 órdenes de aprehensión que hizo Francisco Javier García Cabeza de Vaca, como único gobernador que lo ha hecho, porque nadie se anima a meterse con la delincuencia. No, bueno, imagínate. A ver, Guadalupe Acosta Naranjo, nos estás compartiendo en este programa este documento del que nos hablas, que es justamente el documento que le entregó, según nos dijo en este programa, Francisco Javier García Cabeza de Vaca al presidente entonces López Obrador, que es el documento donde está la lista de los 14 nombres que, bueno, vamos a proteger estos nombres que están en este documento, pero está el documento, lo hemos visto y entonces lo podemos presentar en pantalla para que el público que está siguiendo la transmisión en radio lo escuche y para quien está en Aristegui Noticias lo pueda observar. Vamos a mostrar esta imagen. Es precisamente lo que le entregó Cabeza de Vaca pues a López Obrador. Ahora mismo lo vamos a presentar, ahora que lo tenga el equipo, ya lo tenemos un momento más. Bueno, hagamos una cosa. Necesitamos un corte comercial. Saludos a las estaciones en el país de Grupo Radio Centro que están transmitiendo en vivo. Volvemos en un instante más ya con este documento y otras cosas que estamos aquí siguiendo de cerca. Estamos de regreso, Alfredo Figueroa, Guadalupe Acosta Naranjo. Y bueno, pues nos ha mostrado Guadalupe, Alfredo, este primer documento, que es el documento de los cálculos que se han hecho con esto que explicó muy bien Guadalupe, que es información oficial. O sea, al final de cuentas es información oficial que en el resultado nos ofrece este dato tremendo que había mencionado, por cierto, Cabeza de Vaca en la entrevista que estamos aquí comentando, de los 554 mil millones de pesos solamente de lo que no se pagó de IEPS, y que falta el IVA y todo lo que representa este negocio criminal gigantesco. ¿De qué tamaño es el huachicol fiscal? Aquí hay un indicador contundente. En eso estamos, Alfredo. Estamos en eso, Carmen, y hemos tenido acceso también, porque Guadalupe nos ha traído un documento
en donde lo que se revela, y creo que es parte de lo que tenemos que darle el golpe y entender en México, es en qué medida las autoridades mexicanas, el gobierno federal, tenía conocimiento de estas cuestiones. Y aquí es donde el asunto empieza a tener matices que yo creo que son enormemente graves para el actual régimen. Y tienen unas consecuencias enormemente importantes. ¿Por qué? Resulta que, por lo menos el documento que nos ha traído Guadalupe, el dicho de el señor Cabeza de Vaca, se acredita en términos de la entrega de un documento en el 2020, en donde dice: aquí están las personas responsables vinculadas al crimen organizado. El documento creo que es valioso en el sentido siguiente: ¿qué es lo que va a acontecer después? Es decir, lo que va a acontecer es que no hay como tal ejercicios de detención, no hay un acto de pongan el freno a esto, aquí hay un negocio de desfalco al Estado mexicano, y cuando digo desfalco al Estado mexicano hablo de asuntos que tienen que ver con medicamentos, que tienen que ver con hospitales, que tienen que ver con escuelas. Lo que no se tuvo. Lo que no se obtiene de dinero. A ver, pongámoslo así. ¿Qué hubiera hecho México con 554 mil millones de pesos solo de IEPS? Imagina. En ese periodo corto, ¿no? Imagina la cantidad de hospitales, de lo que se te ocurra, de medicamentos que han faltado, ¿no? De carencias que tenemos con un país con la pobreza que tenemos. Que le robaron a las arcas públicas. Que le robaron a las arcas públicas, y eso quiere decir que a ti y a mí y a todos. A quien nos escucha y ve. Ese es el robo. Porque se habla del huachicol. El robo es a tu dinero. El robo es a tu patrimonio público. Entonces, es muy grave. Porque hemos sabido en este país, por desgracia, que los niveles de corrupción son tremendos y los de impunidad son tremendos. Pero lo que aparece aquí es un modus operandi en donde en el propio gobierno, en la Marina, vinculados a la Secretaría de Gobernación, asociados a un partido político, y aquí vamos al eje de la parte con beta electoral, hay elementos para presumir al menos no solamente una colusión entre el Ejército, la Marina, el gobierno federal, las altas esferas vinculadas a López Obrador, sino al entonces presidente. Decía Guadalupe, se advierte relación con Morena. No, perdón. Se advierte relación con el presidente de un partido político nacional. Que no es como un militante de Iztapalapa, es el presidente de un partido, con una responsabilidad y una titularidad jurídica de responsabilidades enormemente graves para un país. Y entonces, si aquí lo que está es el financiamiento de campañas por parte del gobierno y del crimen organizado acreditadas, ¿qué consecuencia tendría que tener un partido político que ha sido financiado de este modo en este país? ¿Cuál debería ser la sanción por haber llegado al poder mediante recursos de procedencia ilícita que representan un desfalco y que están relacionados con el crimen organizado? Es que así de grave es el tema frente al que estamos, y frente al que me parece inocultable que la actual presidenta de México y las actuales fiscalías tengan que reaccionar y dar cuenta de eso y abrir lo que representa hoy el financiamiento de la llegada al poder. En otros países, Carmen, Guadalupe, un acto como este representa, y en México existe legislación al respecto, la posibilidad incluso de que un partido salga del sistema de partidos. Cuando hay un hallazgo de una magnitud como esta, lo que nos tendríamos que preguntar en una democracia es si un partido que ha sido financiado de esta manera puede mantenerse en el sistema de partidos una vez que se acrediten un conjunto de hechos asociados a esto. Y el problema aquí es que hay evidencia. Cabeza de Vaca ofrece alguna. La pregunta es, ¿en qué medida la Fiscalía General de la República va a ofrecer más evidencia al respecto? ¿Hasta dónde va a llegar? Y si el vínculo con Morena es acreditado, ¿qué es lo que debería ser en un país democrático
un partido que se revela está vinculado al crimen. Voy a leer, propongo, Guadalupe Acosta Naranjo, Alfredo Figueroa, este documento, porque este es un documento sumamente importante del que nos habló el ex gobernador de Tamaulipas en este programa y que hoy Acosta Naranjo ha traído a nuestro estudio. Este es un documento sumamente importante porque es justamente el documento dirigido con nombre y apellido a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Poder Ejecutivo Federal. Es el documento que firma Francisco Javier García Cabeza de Vaca como gobernador de Tamaulipas. El oficio número OE 040-2020. Es en 2020 que en propia mano, dicho por Cabeza de Vaca, le entrega el gobernador de Tamaulipas al presidente de México, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el 8 de julio de 2020. Nos narró el gobernador, el exgobernador, cómo fue esta escena. Ahora Guadalupe la comentará más ampliamente, pero nos narró el gobernador cómo fue esta escena. Este documento que hoy tenemos, este documento que está en poder de este espacio, se le entregó en propia mano al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Así se le dio. Y el presidente, según el dicho del gobernador, se disgustó. Ahora nos contará más Guadalupe. ¿Qué le dijo el gobernador al presidente? Esto que fue recibido por la Secretaría de Gobernación, porque la escena fue así. En propia mano el gobernador le dio al presidente. El presidente, dice el gobernador, se disgustó, pero este documento que hoy tenemos se lo entregó al correspondiente responsable, que era Olga Sánchez Cordero, quien, por cierto, tiene copia de este documento y que era entonces la secretaria de Gobernación. ¿Qué le dijo García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, al presidente de México en esa fecha? Vamos a testar los nombres, por obvias razones, porque son los delincuentes directamente relacionados con el crimen organizado en Tamaulipas. Imagínense lo que significa este documento, que es una bomba. Lo que recibió el presidente de la República era que estos nombres y apellidos en Tamaulipas ya habían sido investigados y girado órdenes de aprehensión que había que cumplir. Y era la petición expresa del gobierno de Tamaulipas al presidente de México: ayude la Federación a Tamaulipas a detenerlos. Cosa que hasta donde sabemos no ocurrió. Pero el presidente tuvo toda esta información en su poder y en este documento. Dice lo siguiente: licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Poder Ejecutivo Federal, presente. Desde el inicio de mi administración asumí que la seguridad de las y los tamaulipecos sería la prioridad fundamental de nuestra acción de gobierno. Durante muchos años, las autoridades locales fueron parte del problema. Alcaldes y gobernadores toleraron, protegieron y en algunos casos se coludieron con las organizaciones criminales. La complicidad institucional es, sin duda, una de las causas de la violencia que se desató en la entidad, debido a que los delincuentes no solo se disputaban entre sí las rutas, las plazas y los negocios, sino que lograron penetrar y capturar las estructuras del gobierno que debían proteger a los ciudadanos. Además de fortalecer las capacidades institucionales y de aumentar y profesionalizar a la policía local, nuestro gobierno, a través de la Fiscalía del Estado de Tamaulipas y con pleno respeto a su autonomía, ha integrado distintas carpetas de investigación y ha obtenido órdenes de aprehensión en contra de los principales líderes de las organizaciones criminales con presencia en el Estado, las cuales se encuentran aún pendientes de cumplimiento y se anexan las copias certificadas. Y vienen aquí los nombres y apellidos. Los sujetos y las organizaciones se enlistan a continuación y entonces vienen aquí nombres y apellidos de los cárteles, el del noreste de Nuevo Laredo y otros que están aquí referidos. Se hacen algunas acotaciones en pies de página, en donde se dice que es importante advertir que hasta el momento solo se tiene evidencia de contactos y comunicaciones esporádicos con algunos nombres. Hay algunas apreciaciones ahí y algunos detalles que se ponen en pie de página, pero le pone aquí los nombres y apellidos de los líderes
delincuenciales en Tamaulipas. Vienen aquí el Cártel del Golfo, viene pues otros de Reynosa, de Matamoros, los de San Fernando, los de Mante, los de Aldama, Basolo, Jiménez, en fin, las localidades específicas en donde desarrollan sus actividades criminales o desarrollaban en ese momento actividades criminales en Tamaulipas, dicho esto por el gobernador. Lo que dice aquí es que hay órdenes de aprehensión que deben ser cumplidas y como él mismo narró, pues se lo entregó al presidente para que la federación colaborara y la parte con final, el Estado. Léele la parte final porque es... Aquí falta esto. Déjame terminar aquí para que entonces el público conozca lo que recibió de propia mano el presidente mexicano. Debo destacar, le dijo el gobernador tamaulipeco, que en el transcurso de mi administración se han realizado algunas detenciones por parte de la federación, pero que desafortunadamente terminaron en la liberación de los presuntos delincuentes. Gracias al apoyo de la Fiscalía del Estado, se logró su recaptura y hoy se encuentran enfrentando la justicia. Y ahí viene un relato breve de esos casos que está mencionando y pues están aquí nombres y apellidos que estamos aquí testando para que pues esta investigación que suponemos debería estar en curso, pues no sea obstaculizada por la difusión parte pública. del problema, Carmen, de que él le dice, ustedes los sueltan y yo los tengo que volver a agarrar. Y aquí está la narración de hechos. ¿No? Como Sí, puede ustedes los usted sueltan. apreciar, le dice el gobernador tamaulipeco al presidente, como puede usted apreciar, las instituciones de mi gobierno han apoyado y colaborado en todas las ocasiones en las que la federación ha requerido de nuestra participación. Los ejemplos antes referidos ponen en su justa dimensión la importancia de fortalecer nuestra colaboración para contener la capacidad de daño de las organizaciones criminales y en particular de sus liderazgos. Ahora bien, en las mesas de seguridad, en las que se coordinan las decisiones operativas y de inteligencia entre la Federación y el Estado de Tamaulipas, mi gobierno ha insistido en la importancia y necesidad de ejecutar a la mayor brevedad posible las órdenes de aprehensión anteriormente enumeradas. La detención de estos presuntos delincuentes permitirá reducir significativamente la actividad criminal de estas organizaciones y en particular la violencia que desatan en nuestras comunidades, así como obtener información relevante sobre el comportamiento criminal que despliegan en el Estado y en el país. De conformidad con los principios de concurrencia y colaboración, le dice en esta carta a López Obrador, cabeza de vaca, en conformidad de esto, en materia de seguridad pública previstos en el artículo 21 de la Constitución y conformidad de las atribuciones que le confiere a usted los artículos tales fundamentales, le solicito atentamente, le dice el gobernador al presidente López Obrador, le solicito atentamente gire sus apreciables instrucciones a las dependencias y entidades que correspondan a efecto de que la Federación concurra al esfuerzo de búsqueda y captura de las personas antes referidas y, por tanto, al cumplimiento de las órdenes de aprehensión judicialmente determinadas. Lo anterior en el ánimo de cooperación y colaboración que exige nuestro pacto federal para enfrentar el enorme desafío de la seguridad en México. Sin noto particular, quedo de usted atentamente, licenciado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con el sello del gobierno de la oficina del gobernador y el sello de recibido de la Secretaría de Gobernación, encabezada en ese momento por Sánchez Cordero, y recibido, dijo el gobernador Cabeza de Vaca en este programa, exgobernador, en propia mano por parte del presidente López Obrador. Está recibido y está el testimonio del exgobernador de que le dio él al presidente este documento, Guadalupe Acosta Naranjo. Y él se lo da a Olga. Y Olga es quien su oficina recibe. En ese momento estaban todos sentados juntos, parte del gabinete de Francisco y Pues, parte del gabinete... ¿El micrófono? Parte del gabinete de Francisco y parte del gabinete del presidente de la República, que efectivamente, me lo comentó Francisco, se molestó mucho, su cara se descompuso, porque esta parte que te decía al final, donde relata cómo algunas detenciones que había hecho el gobierno federal los volvían a dejar en libertad, y Francisco los tenía que volver a agarrar.
y le relata uno por ¿Las uno. detenciones fueron por Tamaulipas y luego los liberaban o cómo? Los detenía el gobierno federal, hizo algunas detenciones de algunos delincuentes que luego fueron liberados. Y Francisco los volvió a agarrar y los volvió a entregar. Y entonces por eso le pedía ahora colaboración, oye, no solamente... Por escrito. Por escrito. Y diciendo cada uno de los casos, relatando cada uno de los casos. Carmen, aquí está la explicación por qué algunos gobernadores terminaron de embajadores y otros son perseguidos políticos. Uy. Los embajadores son los que se doblaron ante Andrés Manuel y los perseguidos políticos son los que defendieron la autonomía de sus estados. Pues a ver, lo que estás declarando es, me parece de una enorme gravedad porque en realidad lo que dices es que hubo una captura de una organización política. Cooptación política. Cooptación o captura con la anuencia de quienes entonces eran, en muchos casos, gobernadores de la oposición, es decir, gobernadores que pertenecían a partidos distintos que los del presidente de la República. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? ¿Con qué objeto? Pues evidentemente entregar plazas, particularmente en el norte del país, pero bueno, en otros lugares también, para obtener beneficios para su propio partido político. Este es el planteamiento que estarías poniendo sobre la mesa, Guadalupe. ¿Y quién era en ese momento el subsecretario ya de Gobernación? Ricardo Peralta, que había estado primero en aduanas y que le había entregado al hermano de Sergio Carmona las aduanas de Tamaulipas. ¿Y dónde se fue después de salir de subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta? A la oficina de Mario Delgado. Ahí está toda esta relación delincuencial ligada al partido político Morena y aprobado por el presidente de la República. Eso es la realidad. La enorme paradoja, a ver, yo digo aquí varias cosas. Yo creo que en el 2018 buena parte del país, o una parte muy importante del país, decidió apoyar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, entre otras cosas, porque había una promesa política y una esperanza asociada a que desaparecieran los ejercicios de corrupción en México. El presidente de la República, el entonces candidato, que lo fue, lo supimos 3 ocasiones, candidato a la presidencia, se presentaba a sí mismo como un símbolo de una persona que no iba a robar, que iba a terminar con los procesos de corrupción en México. Y por eso el golpe de realidad y el contraste que expresa un caso como el del huachicol fiscal y los vínculos con su partido y todo este entramado que hemos ido conociendo, al que nos vamos aproximando, es de un extraordinario contraste, Guadalupe, con ese planteamiento, ¿no? Con gente bien intencionada que en el 2018 dijo, yo apostaré por esto, ¿no? Y de pronto estas revelaciones del monto del que estamos hablando, de los implicados, del presidente de un partido, de los gobernadores, de cómo doblegas a parte de la oposición y la terminas volviendo cargos les vas dando cargos en el extranjero como embajadores, cómo vas cooptando al sistema de partidos, qué régimen estás produciendo y cómo lo estás financiando. Es algo absolutamente distinto, pienso yo, a lo que muchas personas mexicanas y mexicanos esperanzados en el 2018 votaron, buscando un cambio que fuese un cambio en favor de la transparencia, en favor de la justicia en México, y que pasados estos 7 años no han encontrado en este régimen que se produce, sino lo contrario en una parte y una destrucción de instituciones y de la búsqueda de un cambio democrático en México. Estamos en un proceso de destrucción acelerada de las instituciones democráticas en México, desde el poder presidencial. Ese es el proceso que estamos viviendo. ¿Por qué hoy está el huachicol como escándalo? Por la presión norteamericana. No por ninguna investigación interna, porque desde 2019 de 2020 están las denuncias presentadas. Déjame poner aquí, si me ayuda la producción, lo que dijo Rosa Isela Rodríguez ayer, la secretaria de Gobernación. Es este momento donde ella dice, va a haber bastantes procesados por el tema del huachicol fiscal.
dice algo así como, hay algo inocultable, algo así, una expresión de ese tipo. Ella está diciendo que es una investigación de México, está contradiciendo lo que está diciendo aquí actualmente, y ella está diciendo, fue el propio secretario de la Marina actual el que dio un mensaje y dijo que había habido un golpe de timón, es la expresión que usa. Golpe de timón es el que tenemos en nuestro recuento de temas importantes, y Rosa Isela ahí dice, habrá bastantes procesados por el huachicol fiscal. Déjame recuperar esta frase que dice exactamente lo contrario a lo que tú dices. También decirlo que, porque estoy en tiempo, sobre el huachicol fiscal. En los gobiernos de la Cuarta Transformación tenemos muy claras las premisas de cero corrupción y cero impunidad. No se trata de un eslogan, sino de una realidad, de un compromiso que tenemos en la población. Hay un hecho ineludible. Las personas que están detenidas por huachicol fiscal fue una investigación del propio gobierno de México y están detenidos y están teniendo los castigos correspondientes. Nosotros no pactamos con criminales y si alguien se atreve a cruzar la línea, se denuncia para que las autoridades correspondientes investiguen y sancionen conforme a la ley. Sobre el tema de huachicol, el secretario de Marina fue contundente al asegurar que el golpe de timón se dio desde esa honorable institución, la cual cuenta con la confianza de la ciudadanía. Hoy no esperamos a que otros países hagan lo que nos corresponde para hacer justicia, porque nosotros sí servimos y rendimos cuentas al pueblo. Además, en este tema están trabajando en coordinación la FGR, la UIF, la Procuraduría Fiscal de la Federación, en la identificación de empresas y particulares que operan estos esquemas para procesarlos conforme a la ley. No se ha acabado la investigación, va a seguir adelante y hay bastantes personas que van a ser procesadas de manera inmediata. ¿Son con la anuencia de la presidenta de México? Pregunto, ¿la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está a favor de que se hagan estas investigaciones, aunque terminen implicando al propio expresidente de la República, que es su mentor, el que la trajo al poder, el que utilizó todos los recursos para que ella fuera presidenta? La pregunta es, esto que estamos viendo surgir, que decían, estamos haciendo la investigación desde aquí, etcétera, ¿es con la anuencia de la presidenta de la República? Porque la información que tiene Televisa, no la puede tener la oposición, es información fiscal. ¿De dónde vino la información fiscal? Del Pato Mayor, dice Adán Augusto. Del Pato Mayor. Yo no sé quién sea el Pato Mayor, Adán Augusto. A lo mejor Guadalupe conoce a muchos patos, pero yo no sé cuál sea el mayor o el menor. Es Omar Harfuch. ¿Ah, sí? Sin duda. ¿Que no era como un vampiro? Es Omar Harfuch. ¿Tú dices? Yo, toda mi conclusión por el conocimiento del asunto es que Omar está obligado a responderle a los Estados Unidos. Se acabó el tiempo y no el programa porque tienes muchos ángulos todavía que abordar, Alfredo y Guadalupe. Nos vamos ya porque se acabó el programa, pero necesitamos volver a sentarnos porque además de lo que ya han dicho y del documento que hemos mostrado aquí, esta carta que le entregó Javier García Cabeza de Vaca a López Obrador, nos hace compartir también un video que nos ha mostrado esta mañana, que lo vamos a revisar y analizar y a conversar contigo para tener el alcance del asunto. Los invito de nuevo a ver si mañana pasado, pongámonos de acuerdo ahorita, porque este es un tema que quedó expuesto de esta forma y es el tema más importante, por donde quiera que se le vea, de lo que hoy está pasando en México, en este primer aniversario de la llegada de Claudia Sheinbaum al poder. Carmen, nomás yo quisiera decir antes, tenemos la obligación ética de no callar. Obligación ética de no callar. De hablar, de decir, de denunciar.
porque la relación del narco con el gobierno es peligrosísima para toda la sociedad y tenemos que disociarlo. Y mira que es un tema tan delicado, pregúntale a los marinos que han muerto después de estas denuncias. Es un tema muy delicado, pero tenemos la obligación ética de no callar. Gracias, Guadalupe, por estar aquí. Gracias, Alfredo. Gracias, Carmen. Seguimos. Gracias a usted que nos permitió acompañarle.